tenemos acá sentado a Haroldo Montagu. Él es director de la consultora Vectorial y también ex viceministro de Economía. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. De 2019 a 2020. Sí, el principio del 2021. Yo digo, durante el peor momento de la pandemia. Claro. Nos tocó ahí hacernos cargo del Ministerio de Economía, llegar con ideas, con planes y que a los 3 meses cambie todo, 180 grados. Claro. Bueno, fue un desafío importante, por decirlo de alguna manera. Claro, es verdad, es verdad. Bueno, también lo tenemos a Hernán Reyes de Reyes y Filadoro, o consultora de opinión pública, que nos está acompañando también. Hola, Hernán. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eugenia, ¿cómo estás? Bien, por suerte. Bueno, gente, gracias por venir. Pese a la coyuntura de Estados Unidos, me gustaría también que hablemos un poco de Argentina. Primero les voy a preguntar un poco cómo lo ven en términos económico-políticos y el maridaje entre ellos dos. Cualquiera de los dos puede empezar. Arranco, digamos, el tema económico. Estamos viviendo, entre una suerte de veranito o primavera, decimos nosotros, claro. En términos, si se quiere, macrofinancieros, en donde algunas variables se van alineando, algo que, digamos, ha sido largamente buscado, el nivel de precios, las tasas de interés, el tipo de cambio. Esto, con algunos aditamentos o componentes que no se pueden dejar de lado y que plantean algunas dudas respecto a la sostenibilidad de esta primavera, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el sostenimiento del cepo. ¿Cuánto es que el cepo cambiario ayuda a mantener y a sostener este esquema? Y también la pregunta que atraviesa a la economía argentina desde hace décadas ya, ¿qué va a pasar con los dólares, ¿no? Claro. Estamos concluyendo un blanqueo que fue exitoso, que fue un blanqueo inteligente, que tuvo, fue cambiando, ¿no? Primero iba a ser un blanqueo para traer dólares y que no hagan nada, después se fue cambiando la norma y se utilizaron esos dólares para poder comprar bonos, que eso hizo que subiera la cotización de los bonos, bajara las brechas financieras, se achicara el riesgo país, pero los dólares de los argentinos, los dólares del colchón, y no los dólares que inicialmente buscaba el gobierno, no los dólares que inicialmente el presidente en campaña decía, mostrando WhatsApp, tengo 30.000 millones de dólares para dolarizar la economía. Entonces, eso me parece que en algún punto plantea alguna duda a futuro, que, lo que pase hoy en Estados Unidos no es inocua eso. Claro. Entonces me parece que, se están dando esta coyuntura benévola, pero sí marcando con algunas cuestiones de sostenibilidad a futuro. Claro. Vos, Hernán, ¿cómo ves que esto impacta en la opinión pública? Digo, porque quizás hablamos, no hay dólares, esto que el otro, pero no sé si ves algo más de bolsillo o ves algo más político dando vueltas. A ver, creo que son dos carriles muy, muy separados. Haroldo es experto en economía, así que yo no me voy a meter mucho en eso. Sí, creo que entiendo, Haroldo, y corregime si estoy equivocado. El gobierno de Milei celebra y está expectante de que sea Trump el triunfador de estos comicios. Tienen políticas económicas muy diferentes, ¿no? Porque, Trump es un liberal, pero proteccionista, mientras que Milei es un anarcocapitalista, ¿no? Que no cree en la protección de la economía, no cree en las regulaciones. Entonces ahí creo que es una diferencia muy, muy grande. En términos de opinión pública, creo que hay que entender que el 95% de las personas no está siguiendo las elecciones norteamericanas, no entiende acerca de la restricción cambiaria, no sabe por qué la inflación bajó, sí lo adjudica a Milei, y creo que sí es importante que, yo creo que el principal mandato que le dio la ciudadanía a Javier Milei fue bajar la inflación. Eso en términos particulares, pero en términos generales, lo que nosotros veníamos viendo en los estudios es que el principal problema, la principal demanda era la estabilidad. Claro. Y es la estabilidad como un concepto mucho más macro, ¿no? Después sí, lo micro es la inflación, ¿no? Y son otras cosas, pero en términos generales había una demanda muy grande de estabilidad, una incertidumbre muy grande, que como todos sabemos la incertidumbre es mundial. Pero en Argentina en particular la gente te decía, no puedo vivir así, no puedo planificar no de acá a un año, sino de acá a 2 días. Y eso la verdad es que hace que la gente se sienta muy, muy mal, internamente, emocionalmente, ¿no? Claro, y ahora esa estabilidad, ¿les es sostenible
como la sostenibilidad de la economía en términos de la deuda y de todo lo que estaba hablando recién Haroldo, ¿les es sostenible esa estabilidad o piensan de repente, che, ¿cuándo se termina esto? En Argentina creo que siempre estamos, Claro. ¿no? Estamos poco acostumbrados a la estabilidad y muy acostumbrados a estar improvisando, lo cual nos ha hecho que generemos, que desarrollemos habilidades particulares, ¿no? Que nos hacen destacar cuando nos vamos de Argentina y podemos resolver. Somos muy resolutivos porque aprendimos a sobrevivir a lo largo de los años, pero bueno, la gente está cansada de sobrevivir. La última encuesta que hicimos en el conurbano fue una encuesta en la que intentamos medir y entender un poquito la percepción de clase de las personas. Y lo que vimos que el 80% de los argentinos que viven en el conurbano, representa el 28% de la población total del país, se autoconsidera de clase media baja o baja. Claro. ¿No? Entonces, digamos que estamos asistiendo a un cambio muy grande, no solo en Argentina, sino global, donde está cambiando la estructura del sistema económico global, pero también está cambiando y se están cuestionando cosas más profundas que esas, ¿no? Se está cuestionando qué es humano y qué no es humano, cuál es el rol del ser humano en este nuevo mundo, y entonces se complejizan los temas a medida que se simplifica y abarata, por decirlo de algún modo, la discusión pública, ¿no? Claro, tal cual. Y recién hablaba él de la autopercepción de la clase media baja en el conurbano. Ujú. Hoy una canasta básica total está en 900.000, ahí arañando 1.000.000 de pesos. Pero ese poder adquisitivo de esa canasta básica, ¿vos cómo lo ves? Bueno, nosotros hace poco publicamos un informe que tiene que ver un poco con eso. Es decir, ante esta celebración que hubo respecto a la recuperación de los salarios, bueno, nosotros vemos que digamos, ¿no? Hubo una pérdida muy fuerte de los salarios a fines del año pasado, cuando asume Milei, ¿no? Producto de la devaluación, del salto inflacionario, y en estos 9 meses, recién en septiembre, agosto, se está empezando a recuperar el salario, o sea, volviendo a los niveles de fin de año del 23, obviamente con una pérdida acumulada muy grande, pero bueno, retomando el nivel que había dejado a fines del 23. Lo que estamos notando es que esa recuperación medida a través del IPC, ¿no? Es decir, bueno, los salarios reales, cuánto recuperan, cuánto ganan de poder adquisitivo, estamos viendo que en realidad es un IPC que está bien medido por el INDEC, pero que refleja una canasta de consumo vieja. Claro. La ponderación que tiene, por ejemplo, los servicios públicos, transporte, electricidad, gas, todos los precios, que son los que más han aumentado desde que asumió Milei, tienen una ponderación baja, muy baja, o no muy baja, pero no representa el consumo actual. Claro. Entonces, en términos de la canasta total que consumen las personas y que mide el INDEC. Entonces, a pesar, insisto, que el INDEC mide correctamente, metodológicamente correcto, es lo que hace el INDEC a la hora de medir los salarios en términos reales o la inflación, es una canasta que está vieja, que hay que actualizarla. El INDEC tiene herramientas para actualizarla porque hay encuestas de gasto más modernas, del año 2018, incluso la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una canasta de consumo del año 2021 más actualizada y que por eso siempre da mayor la inflación de la Ciudad de Buenos Aires que la del total del país. Entonces ahí hay una cuestión del termómetro que mide la inflación que hay que, no digo cambiar las pilas, pero actualizarlo un poquito. Y otra sería la historia que estaríamos contando. Claro. Entonces, porque los salarios no recuperarían tanto, las jubilaciones, digamos, no recuperarían tanto como está celebrando el gobierno. Entonces son cuestiones a tener en cuenta. Nosotros decimos, es una inflación que está bien medida, pero con un termómetro que hay que hacerle algunos cambios. Entonces nosotros calculamos eso, hicimos el cálculo y bueno, obviamente la recuperación no es tal cual la que está celebrando el gobierno. Y también, digamos, en términos, esto tiene diferentes impactos, pero por ejemplo en términos de las paritarias y los gremios que negocian sus salarios, bueno, también ahí hay un tema ahí que hay un poder adquisitivo que se está perdiendo. E insisto, producto de los precios que más aumentaron, que son los de los servicios públicos, y que esos vos no podés consumir menos. O sea, vos, digamos, podés elegir no comprarte un arroz, digamos, seguís un año con una remera, con la misma, no cambiar el par de zapatillas, lo estirás un poquito más.
pero no puedes vivir sin luz, no puedes vivir sin gas, lo que tienen gas, y digamos, el transporte podrás recortar un poco, pero no mucho. Entonces, ante esa imposibilidad de reemplazar esos consumos, el poder adquisitivo, digamos, no está en los términos en los que está celebrando el gobierno. Claro, y encima ahora el plan del gobierno es para el año que viene seguir recortando lo que es subsidios a las tarifas. Digo, hoy la percepción de las tarifas, bueno, vos recién decías que en la estadística la percepción de las tarifas está mal ponderada, ¿no? En cierto punto. Pero alguien alguna vez me dijo, en Argentina, la percepción sobre cuánto estás pagando de algo que es tarifario es lo que después te termina generando un cierto conflicto si de repente se sacan mucho los subsidios o si esto que se escucha, si preguntás de repente, che, las tarifas tienen que estar más altas y estamos pagando muy poco. ¿Vos eso cómo lo ves? Sí, nosotros efectivamente estamos viendo en los estudios de opinión pública y hace tiempo lo vemos que podemos decir se ha convencido a la población o se ha convencido la población de que lo que pagan por las tarifas en general no es razonable, más allá de que es mucho en relación a sus ingresos. Claro. Digamos, ¿no? Porque lo que pasa en Argentina es que los ingresos son muy bajos. No que las tarifas son necesariamente muy altas. Podemos discutir igual ese tema, yo no me atrevería igual a discutirlo porque no soy economista, pero sí desde el punto de vista de la percepción y de la opinión pública hay una idea mayoritaria, no de todos, de que en Argentina se pagaba menos y de que eso de algún modo, más allá de que las personas no tienen la capacidad, digamos, para decidir, digamos, si eso es correcto o incorrecto, esa es la percepción. Y en ese sentido, Milei, desde el punto de vista comunicacional, está encuadrando correctamente la comunicación en tanto y en cuanto entiende que eso es lo que percibe la población, entiende que tiene un objetivo muy claro, que es el del déficit y que ese es su objetivo supremo. Y bueno, eso es lo que le está permitiendo a Milei, además, posicionarse como un gran ordenador. Y así es como es percibido, digamos, por una gran mayoría de personas, especialmente sus votantes, que lo ven a Milei como un ordenador, un gran ordenador. Milei está ordenando. Claro. Entonces la gente no sabe muy bien si realmente está ordenando o no, pero lo que percibe desde el punto de vista comunicacional es que lo está haciendo, que está limpiando al Estado, que está ordenando las cuentas fiscales, que está terminando con los curros, etc., ¿no? Entonces, desde el punto de vista comunicacional, está siendo muy eficiente. Claro, ahora ese orden macro, que supuestamente, bueno, tenemos el plan de ordenar la macroeconomía, la microeconomía se ordena sola, al menos cuando hablas con los funcionarios esa es la idea, ¿no? Que la micro, bueno, son decisiones individuales de cada uno y se va a ordenar solita. Ese orden macro es el que vos decías, o ese plan macro, sí, no es tan sostenible. ¿Por qué no sería sostenible? O sea, ¿cuáles son los puntos que lo hacen? Te hago un comentario de lo que dijiste que para mí es interesante. Yo creo que, y sumo algunas cuestiones, ¿no? El gobierno está intentando esta frase de ordenar la macro, que puede tener muchos significados. Sí. Digamos, pero digo, introduzco la cuestión del RIGI, por ejemplo, ¿no? Porque, claro. ¿A qué voy? Mientras ordeno la macro, bueno, asumiendo que está desordenada, bueno, voy a tratar de compensar ese desorden macro con elementos microeconómicos. Entonces, las empresas que vengan a invertir al país, les desgravo impuestos, les doy regímenes especiales que les va a permitir remitir las ganancias a sus casas matrices sin problemas, digamos, congelar su situación fiscal por X cantidad de décadas. Entonces, intentan compensar un desorden macro con algunas medidas micro. Ahora, lo que a mí me parece es que ese intento de compensar termina complicando más la macro en última instancia, porque vos no le vas a cobrar impuestos a las empresas, vas a permitir, digamos, impuestos en el caso que tengan ganancias, que les vaya bien, no vas a permitir libre, digamos, remisión de utilidades y dividendos de esas empresas al exterior, cuando siempre la cuestión de los dólares y la remisión de las ganancias al exterior ha sido un tema para la Argentina, ¿no? El tema de los dólares. Entonces, bueno,
Digo, esa cuestión micro termina complicando la macro. Digamos, hay una vinculación ahí bastante clara, por lo menos. Entonces, acá va a haber, acá me parece que hay un punto que estamos analizando y viendo, y que el gobierno también está, digamos, muy pendiente de esto es hasta cuándo este esquema de tipo de cambio cuasi congelado, de regla de crecer al 2%, con reservas negativas, con una deuda dolarizada del Banco Central, Claro. con compromisos, vos lo dijiste, ¿no? El Fondo Monetario Internacional se tiene que empezar a pagar ya sin desembolso, o sea, solo pagos netos, más la deuda con acreedores privados, que ha sido reestructurada en el año 21, en el 20, perdón. Bueno, empieza una serie de compromisos en dólares, y bueno, ¿qué va a hacer el equipo económico? Va a rolovear, va a conseguir más deuda para pagar esa deuda. Recordemos que en la presentación que hizo el presidente del presupuesto dijo, bueno, mi regla fiscal es pagar la deuda. Claro. Si sobra plata, no es que voy a gastar más. O me desendeudo o bajo los impuestos. Pero no voy a tomar más deuda. Voy a pagar la deuda y no voy a tomar más. Entonces, me parece que ahí eso todavía no se sabe. No se sabe cómo se va a resolver. Y ahí me parece que hay un punto de dolor que tenemos que ver cómo se va a resolver. Claro, bueno, sí, No, perdón. que si no entiendo mal, Haroldo, y corregime, pero digamos, el kit de la cuestión acá es el cepo. Porque el RIGI con cepo no funciona. Exactamente, O sea, no va, tal cual. Y me parece que el cepo terminó siendo también, digamos, ¿no? Lo digo un poco celebrando la actitud del equipo económico de sostener el cepo, porque aún viniendo con un discurso muy ortodoxo en lo económico, por ponerlo en esos términos, sostiene algunas cuestiones no ortodoxas, como tener un cepo cambiaría en la economía. Entonces, para mí hay mucho en nuestros análisis mostramos que hay muchos de los éxitos del gobierno que tienen que ver con la desinflación, el control del dólar, la acumulación de reservas que ocurrió al principio de año y que ahora se interrumpió y que recién ahora está volviendo un poquito a crecer, que tienen que ver directamente con el cepo. Y sin el cepo, eso no hubiese ocurrido. Lo que pasa es que sabemos que saca el cepo y se dispara el dólar inmediatamente. Y que tiene efecto en precios, Y que tiene tiene efecto en la y va tasa a de precios. interés. Y ahí pierde su principal capital político, que es la estabilidad. Absolutamente. Y algo más, me parece, nosotros decimos, acá Milei es una ecuación y una incógnita que es la inflación. Él vino a bajar la inflación, él vendió un futuro es una Argentina sin inflación. El cepo lo está ayudando a eso, ¿no? Sí, y también hay que entender que el apoyo que tiene Milei no es un apoyo. A ver, Milei no tiene estructura política. Claro. Milei se sostiene actualmente porque se supone que conserva el apoyo popular que lo llevó al poder. Lo que vemos en los estudios es que en general por ahora lo conserva, pero eso depende muchísimo de que esta macroeconomía se mantenga estable, porque otra de las cositas que está viendo un sector de la población que lo votó es que está cumpliendo con sus promesas. Claro. O sea, dijo que iba a bajar la inflación, la está bajando, más allá de que la subió 25% en diciembre, etcétera, digamos. Está cumpliendo algunas de estas promesas. Dijo que iba a ordenar el Estado, supuestamente lo está ordenando. Dijo que iba a sacar a los ñoquis, digamos, como lo llaman, del Estado, y supuestamente lo está haciendo. Entonces, hay una cuestión ahí de delivery, digamos, de las promesas de campaña, que para un sector de la población es una novedad. Y perdón, ¿no? También sumado a eso, el no devaluar la moneda. Digamos. Él viene ya sea a dolarizar o cuidar el peso, a proteger la moneda. Una devaluación, digamos, de la moneda sería, yo creo, entiendo, sería fatal para él en términos de lo que vos estás diciendo, porque Sí, es la destrucción de la moneda nacional. Además, si ya los salarios son bajos en dólares, imaginemos qué sucedería si esos salarios, ¿no? Si hay una devaluación y pasan a ser la mitad. O sea, Argentina pasó de tener uno de los salarios más altos de Latinoamérica en el 2015, que estaba en torno a los $500, a tener unos... No, por eso ahí surge la duda de, bueno, ¿cómo se sostiene este esquema si no va a haber más dólares? Y este también no es un problema, digamos, los problemas macroeconómicos que tiene Argentina, me parece, digamos, que no son consecuencia de Milei ni de Alberto. Son estructurales. Digamos, son problemas estructurales, como dijo Cristina, ¿no? Hay algunos estructurales.
hay algunos inducidos o ayudados Sí, claro. por algunas políticas económicas de este gobierno, del anterior, del que sea, digamos, pero digamos, son problemas estructurales, el tema de escasez de divisas, por un motivo o por el otro, que insisto, ¿no? En la ortodoxia, digamos, yendo a una discusión tal vez un poco más teórica, ¿no? La ortodoxia te dice, no, el problema de divisas no existe, es una cuestión de tipo de cambio. Vos Claro. devalúas la moneda y automáticamente se te resuelve el problema de los dólares. Bueno, pero ahí también vas a... Claro, no, pero digo, es una No, y también es una falsa respuesta, porque la devaluación no te va a resolver ese problema. No, y además tenés dos sectores de la economía, uno que quiere un Por dólar alto y supuesto, otro por bajo, que es supuesto. también una vieja antinomia campo-industria. Y además la devaluación, lo que ha probado en Argentina, a lo largo de su historia, es que es recesiva en términos económicos. Claro. Por eso, en estas semanas que se mostraba cómo el indicador de actividad económica que publica el INDEC, en agosto alcanzó el nivel de diciembre, ¿no? Digamos, dice, mira, ya recuperamos el nivel anterior, algo que habíamos empezado a comentar. Bueno, pero se come la devaluación de diciembre, justamente, que no Bueno, capta. Entonces, lo que apuesta el gobierno, me parece, es este próximo año, que es un año electoral, es que va a tener buenas noticias para dar, porque claro, va a estar comparando con este año, que fue uno de los Claro, peores tal de la cual. historia argentina, ¿no? Entonces, digamos, va a tener buenas noticias para dar. Ahora, la salida del cepo, ¿está en la opinión pública? ¿Vos lo ves? Como uno de los temas, ¿no? No, en absoluto, porque la mayoría de la gente no tiene ingresos apenas si llega al 15 del mes. Entonces, o sea, la mayoría de la población no compra dólares, no viaja a Miami, no compra en Amazon de España, ni nada por el estilo. Entonces, es una discusión que se da entre nosotros, sí. pero no entre la población común, digamos. Y agrego algo, que un número que estábamos viendo recientemente de unas estadísticas que publicó el Banco Central, que cómo empezó a crecer la cantidad de personas, no en monto, sino en cantidad de personas que usan la tarjeta de crédito en supermercados, en detrimento de tarjeta de débito y otros medios de pago. Y ya no con una inflación Entonces, girando, la acelerando, gente, que se usaba para justamente ganarle a la inflación del mes que viene, porque sabes que no, el mes exacto. que viene te va a valer No. menos y así. O sea, la tarjeta de crédito es un acto de crédito, digamos, pequeño, de corto plazo, pero estás pidiendo prestado para comprar en supermercados. Claro. No para comprarte un auto, no para comprarte, digamos, un bien un poco más durable. En supermercados está ganando la participación de personas que pagan tarjeta de crédito en detrimento de otras formas de pago. Y ahí, Haroldo, estás hablando de la clase media, porque los que Claro. tienen tarjeta de crédito son personas que tienen una cuenta bancaria. Y a la par, digamos, también, digamos, comparativamente, está aumentando la cantidad de personas, digamos, el gasto de argentinos en el exterior, ¿no? Bueno. Por turismo, por servicios. Entonces, digamos, y para mí ahí está algo que está un poco en el debate, pero me parece que no está planteado de esta manera, que tiene que ver con un cambio de régimen que plantea Milei en términos de distribución del ingreso. Y cómo vamos a ir, cómo nos vamos separando, ¿no? Digamos, de una clase media que históricamente o tradicionalmente caracterizó a la Argentina, nos vamos a dualizar, ¿no? Una economía, digamos, dual, donde haya dos sectores económicos o dos clases sociales, para poner esos términos, completamente diferentes. Bien Bueno, al piso y bien arriba. Yo creo que eso también es consecuencia de, digamos, cuando hablamos de 1810, cuando ¿no? se funda la República, Sí. o empieza a fundarse la República, teníamos dos clases sociales, ¿no? Tenías una élite dominante y una plebe, digamos, que se llamaba, que compuesta por los criollos, los gauchos, ¿no? Etcétera. A partir, y gracias a la revolución industrial, el desarrollo económico y la necesidad de tener mano de obra calificada, es que empieza a haber una clase media. En Argentina, muy impulsada por la inmigración, por los procesos de urbanización. Bueno, esa etapa, digamos, del ciclo económico, del desarrollo económico en Argentina, hace rato que viene en declive, ¿no? Lo que sucede en el conurbano, que es donde nosotros más encuestamos, más hacemos estudios de opinión pública, es una tendencia que se viene dando desde los años 70, ¿no? Donde la desindustrialización de esta área del país que se pobló a partir, ¿no? de personas que venían del interior en busca de mejores oportunidades de trabajo, hace rato que ya no existen. Entonces, y ahí es donde lo que nosotros vemos es que hay al menos dos sujetos sociales nuevos que nosotros identificamos claramente. Uno que no existía claramente, que es el trabajador pobre. O sea, no existía. O sea, hoy, si eras trabajador, no eras pobre, ¿no? Y ahora tenés este nuevo sujeto social, que es el trabajador pobre, que en gran medida votó a Milei. Y el otro es el emprendedor, que
en mi generación, o hace 15, 20 años, para mí emprendedor, digamos, en el imaginario, era una persona joven que tenía una gran idea, un visionario y se lanzaba con valentía detrás de un sueño. Hoy por hoy el emprendedor, y especialmente después de la pandemia, es una persona común y corriente que, a falta de trabajo formal, recurre en gran medida a las apps, ¿no? Que le permiten una salida fácil y al mismo tiempo le brindan ciertas cualidades asociadas con la libertad que pregona Milei, como ser la independencia, esto de manejar sus tiempos. No llegan a fin de mes necesariamente, pero por lo menos ganaron algo en términos personales, individuales. Es que podemos decir que cambió la relación con el trabajo. Absolutamente. Ya no es un absolutamente. definitorio del yo, si nos ponemos psicológicos, digo, ya no es un definitorio del yo, del super yo, de lo que sea, sino que es gano plata, sobrevivo en cierto punto. La semana pasada le preguntábamos a Emilio Pérsico sobre esto, si de repente el trabajador que está en un Rappi, en un Uber, en estas apps que te permiten ser tu propio jefe, pero al mismo tiempo si le tenés que reclamar a alguien, no le puedes tocar la puerta del señor Uber. Y ellos decían, bueno, no les gusta, lo que él veía dentro de su actividad social era que a la gente no le gustaba laburar de esa manera. Hay toda una discusión ahí en el mundo del trabajo, y sobre el trabajo también me interesa preguntarles lo siguiente. Las cifras de desempleo no son tan altas en la primera parte de este gobierno, tanto en términos de la opinión pública como también obviamente en la economía. Podemos llegar a ver un desempleo más alto, y este desempleo puede empezar a afectar a esta opinión pública o al menos la imagen del presidente. ¿Cómo lo ven? Mira, yo creo que, por ejemplo, las tasas de desempleo de la crisis del 2001, ¿no? Que 20 y pico % de desempleo, me parece que es muy difícil que lleguemos a eso, y tiene que ver con dos cuestiones. Uno, como estábamos mencionando ahora, el cambio en la relación laboral. Claro. Digamos, ¿no? El surgimiento de los trabajadores de plataforma, lo que implica que, digamos, también, saltando a otro lado, pienso que hasta cuántos más trabajadores puede haber de plataformas en términos de que haya más oferta que demanda. Digamos, de seguir esta tendencia, va a haber más chicos y chicas, y no tan chicos y no tan chicas, que se suban a la bici, se suban a la moto y repartan, que gente que pida. Claro. Entonces ahí primero yo tengo alguna mirada medio, ¿qué va a pasar ahí? Porque hasta qué punto no va a haber más oferta que demanda de eso. Y por el otro lado, el desempleo, ¿no? Digamos, las estadísticas, por esto casi, no sé si a nivel mundial, pero está bastante establecido. Por lo menos el INDEC, que conozco bien, tiene serios problemas en captar a esos trabajadores. O sea, las estadísticas de empleo no los pueden captar específicamente. Entonces, cuando va el encuestador del INDEC a preguntar, ¿vos estás empleado o desempleado? ¿Trabajaste la semana pasada? Y el trabajador de plataforma responde, sí, me subí a la bicicleta 1 hora, pedaleé 1 hora, 2 horas, llevándolo al extremo, al mínimo. Listo, trabajador empleado. Entonces no capta el desempleo. Bueno. Entonces estamos, y cierro, ¿no? Es un poco el fin del desempleo estadístico. Claro. Bueno, a nosotros nos llamó la atención que en la última encuesta que hicimos en el conurbano que mencionaba anteriormente, el 40%, cuando preguntamos por su satisfacción laboral, el 40% dice no trabajo. Ahora, dentro de ese 40%, 26% está buscando empleo. Pero hay un 40% que dice que no trabaja. Digamos, claro, confirmando esto de las estadísticas, claro. Digamos. Entonces, y ahí me parece que también vamos a otro problema que tiene que ver con que en este nuevo sistema económico dominado, que podemos llamar tecnocapitalismo, donde hoy escuchábamos, ¿no? Las 4 grandes empresas tecnológicas tienen un valor de mercado que iguala al de toda Latinoamérica, todo el PBI de Latinoamérica, donde un jefe de Estado se sienta de igual a igual con el CEO, ¿no? De una de estas empresas. Entonces, estamos ante un escenario muy, muy distinto al del siglo pasado, pero
en la política creo que se siguen manejando los códigos y las herramientas del siglo XX. Sí. Claro. Y como decía alguien hoy también en la conferencia, emocionalmente seguimos siendo paleolíticos, ¿no? Entonces tenés acá unos conflictos muy importantes en términos, ¿no? bueno, el ser humano. ¿Cuál es el rol? Y cierro con esto, ¿no? Lo que está sucediendo, vos mencionabas que el desempleo acá estadísticamente no es alto, ¿no? Está en torno al 7, 9%. Sí. No es alto. En Estados Unidos es 4%. Y sin embargo, a Trump lo votan en gran medida por un descontento con el trabajo. Y la gran promesa de Trump, que es anacrónica y poco sensata, es volver a la Norteamérica industrial, ¿no? De mediados del siglo pasado, algo que no puede suceder. El paraíso perdido. Claro. Ahora, ¿cuál es para mí la mayor coincidencia entre Trump y Milei? Está en gran medida en el electorado, que es predominantemente masculino. Claro. Y ahí también estamos viendo una cuestión, hay un patrón global muy claro que tiene que ver con la crisis de los hombres, de la cual se habla muy poco, ¿no? Y esa crisis es una crisis de identidad muy grande en el que el hombre de algún modo perdió valor como proveedor. El trabajo manual del que estaba acostumbrado ya no existe, no hay una demanda por ese trabajo. Por otro lado tenés que las mujeres, el 60% de los estudiantes universitarios son mujeres, son las que se están formando. Y entonces la brecha de género se puede agrandar en los próximos años enormemente, a pesar de que en ciertos lugares, como hemos visto hoy quizás en esta conferencia, perdón que haga referencia a esto, el poder no está distribuido, ¿no? De esa manera, sigue siendo predominantemente masculino en términos de cargos, etcétera, y en esas relaciones. Pero sí hay un parecido muy importante, creo, entre el electorado de Trump, y es posible que si gana Kamala Harris las elecciones hoy, sea por el voto femenino. Claro, un voto más quizás hasta militante, diría. Me hiciste acordar de un tuit de Elon Musk, que si lo tenemos por ahí lo podemos buscar, en el que llama a los hombres a votar, porque ve las estadísticas y ve que está Trump por encima de cuando divide entre género, hombres y mujeres. Ahora si lo tenemos, me avisan. Bueno, mencionaste recién el tema universidades. Me interesa desde este punto. El tema de universidades levantó dos movilizaciones muy grandes, una más grande que la otra, la de abril más grande que la de hace un mes más o menos, por el tema del presupuesto universitario y el presupuesto para los docentes. Y se habla de que fueron marchas y es un reclamo que fue transversal, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿ese reclamo transversal es realmente así de transversal? Digo, vos por ejemplo en las encuestas, ¿lo ves? Que está como, pero Milei está recortando a las universidades. Como un tema de ahí, lo banco pero hasta acá, o con esto no lo banco. No llegó. No medimos este tema en particular, pero bueno, como sí decía antes, la educación pública ha sido el gran motor que ha permitido este aumento, digamos, este desarrollo, digamos, de una clase media en Argentina, que además el ser de clase media es una parte muy importante de la identidad argentina, y en ese sentido la educación pública es un factor determinante de esa identidad, y entonces en ese sentido evidentemente tiene que haber un porcentaje muy grande de la población que se siente tocado por este tema. Además tenés que de los 2,5 millones de estudiantes universitarios, 2 millones asisten a universidades públicas. Claro. Así que, digamos, estadísticamente creo que no hay dudas de eso. Creo que es un error de la oposición haberse metido mucho personalmente en la marcha. Me parece que es un tema que debería haber dejado que los estudiantes lo lleven solos, porque creo que en este momento la política no ayuda en ese sentido. Y que Milei lo terminó encuadrando bien, digamos, más allá de que claramente puede ser considerado por nuestra propia opinión como un error, en el sentido de que lo encuadró como otra vez, como una cuestión de ordenamiento económico.
sus votantes están a favor de auditar, porque están a favor de ordenar las cuentas. Entonces, en ese sentido, desde la comunicación, Milei zafó bien, del mismo modo que lo hizo con los jubilados, a pesar de que ese es otro tema muy sensible a la población, donde una mayoría de la población te dice, ojo, no te metas con los viejitos. Claro, o sea, ese tema sí lo ves dando vueltas. Sí. Yo digo, yendo un poco de la micro a la macro, yo soy docente de universidades públicas de 2 universidades del conurbano. Entonces ahí tengo... ¿De cuáles, perdón? De la Universidad de Avellaneda y la Universidad de Moreno. Ah, no, ninguna de las que estudié yo, claro. Entonces, en las carreras de economía, ¿no? Y bueno, digo, hace muchos años ya además. Entonces, veo lo que es la primera generación, ¿no? de estudiantes universitarios. Sí. Veo chicos y chicas que de no existir esas universidades no tendrían carrera universitaria, no estarían estudiando. Sí, es muy claro verlo eso. Por miles de motivos, porque trabajan, porque no pueden hacer un viaje hasta otro lado a estudiar. Entonces, me parece que ahí, y como docente, también es notorio el apoyo de los estudiantes a las movilizaciones, a las protestas, digamos, en términos de defensa de la educación pública, o digamos, del presupuesto universitario, en este caso en particular. Y como decía Hernán, y ya yendo a la macro, yo veo tres cuestiones ahí, digamos, que tienen que ver con, bueno, en esta idea de ordenar la macro y recorte fiscal, ajuste fiscal a lo que cueste, hay tres puntos que me parece que no pasaron tan bien el tamiz del gobierno, que son, uno, educación pública, digamos, ahí las marchas significaron algo, el presidente al día siguiente tuvo que salir a decir, no, es una causa noble, enchastrada por los políticos, pero... Digo, la defensa de la universidad pública fue una causa noble, dicho por el presidente, a menos de 24 horas de la primera marcha de abril. Jubilados, como dijo Hernán, también es otro punto ahí que el gobierno no pudo digerir bien el veto, digamos, le significó algo. Y el tercer punto que yo veo tiene que ver con la salud pública y privada. Claro. ¿No? Lo que es el deterioro digamos, el recorte, vamos a decirlo así, el recorte presupuestario a todo lo que es salud pública. Y también lo que es la salud privada, en donde desde el comienzo de año se han bajado las prepagas, las empresas de salud prepagas, si no recuerdo mal, 200.000 personas. Entonces, y que es una nueva demanda para los esquemas de salud pública que ya vienen, digamos, saturados por el recorte que tienen. Entonces, bueno, ahí me parece que eso, salud, educación y jubilaciones, digamos, esos son tres temas que el gobierno no resolvió bien. ¿Puedo contar algo más? Sí, obvio. Sí, lo que pasa es que también en términos de opinión pública se vuelven temas complejos. Coincido con que esos tres temas, salud, educación y jubilados, son temas muy sensibles para la población. Pero al mismo tiempo tenés esta idea de que Milei transmite convicción en sus objetivos y eso dentro de su electorado compensa. ¿Por qué? Porque entienden que las políticas tienen que tener cierta continuidad, claro, y que Milei, a pesar de no tener poder político, está demostrando un pragmatismo que no se esperaba y una convicción que no perciben en el resto de la política argentina, excepto por Cristina, que se posiciona como la principal opositora. Claro, bien. Bueno, vamos a hacer una plaquita y lo vamos a despedir a Haroldo, que nos dijo que se tenía que ir a un cierto horario. Seguimos un ratito más con Hernán y ya venimos. Seguimos un ratito más en Punto de Partida, este programa que hacemos Eugen Mucio y Ramón Indart, que hoy estuvo con nosotros, pero desde Estados Unidos, porque está cubriendo las elecciones. Hoy son los comicios en Estados Unidos, Kamala Harris o Donald Trump. Pero acá ya estuvimos hablando con Haroldo Montagu y con Hernán Reyes, más de la economía, un poco más de coyuntura argentina. Se tuvo que ir un ratito antes Haroldo, pero seguimos acá con Hernán, que le quiero mostrar a Hernán, que seguramente lo vio porque estuvo dando vueltas por todos lados, la entrevista de ayer de Javier Milei con Yuyito González, que en Ciudad Magazine, que es su novia aparte, y que estuvo hablando de todo, pero sobre todo te quiero que lo escuches, Hernán, por las formas, por los modos. Quiero preguntarte cómo capta esto la opinión pública, que según Milei, lo vas a escuchar ahora, pero según Milei, las redes son lo que a él lo llevaron hoy a ser presidente. Pero bueno, te lo quiero preguntar. ¿Lo tenemos por ahí, el recorte?
Dale, lo Fíjate escuchamos. que... Y además tu campaña la hiciste con las redes, vos. Bueno, exactamente. Nosotros trabajamos mucho sobre las redes porque nosotros no teníamos recursos, entonces la única herramienta con la que teníamos para expresarnos y llegarle a la gente eran las redes, y en ese sentido nosotros trabajamos muy fuertemente con las redes y además nos permite estar en contacto con la gente muy rápido y cuando aparece algún problema lo resolvemos muy rápido. Fíjate que el imperdonable error que cometió el otro día la canciller Mondino le costó el puesto a los 30 minutos, ¿no? Bueno, tremendo. Hay varias cosas para hablar ahí, digo. Primero, que en 30 minutos te echen de una gestión que arrancaste en diciembre con todo, aparte porque tenía la camiseta puesta Diana Mondino de todo esto, y que por un voto que supuestamente el gobierno no sabía, en contra del bloqueo a Cuba, la echen porque vieron un recorte en Twitter. Y después dice, es nuestra forma de comunicarnos con la gente. Digo, este gobierno se sigue comunicando. ¿Vos cómo ves eso? Bueno, varias cosas. En primer lugar, desde el comienzo tuvo Javier Milei una política exterior muy errática, ¿no? Primero diciendo, bueno, no vamos a negociar con China porque son todos comunistas, ni con Brasil porque también tiene un presidente comunista. Bueno, luego se retractó porque, bueno, claramente, ¿no? China es el principal socio comercial de la Argentina, o uno de los principales, y no podés terminar esas relaciones. Diana Mondino también tuvo muchos furcios, digamos, en toda su gestión. También Sí. recordemos que ella no es una canciller, digamos, de carrera, sino que es Claro. economista. Pero bueno, eso por un lado, ¿no? Una política exterior muy errática, muy inconsistente, de algún modo bastante incoherente, pero bueno, con un alineamiento estratégico muy claro junto a Israel y Estados Unidos. Los dos países que votan siempre juntos y en contra de la mayoría de muchos países en los organismos internacionales. También recordemos que cuando fue Javier Milei a la ONU, denostó a ese organismo internacional y a otros organismos internacionales que actúan de manera paralela. Entonces, hay algo de rebelde, digamos, en Milei, que creo que un sector de la población lo pondera positivamente, porque entiende, no conoce necesariamente el funcionamiento de los organismos internacionales, pero sí creo que perciben, sin poder articularlo probablemente, pero perciben algo moderno en Milei, ¿no? Y esto moderno se ejemplifica cuando Milei va a España y no saluda al rey. Va a Estados Unidos y en vez de juntarse con Biden, el actual presidente, se junta con Elon Musk, con Mark Zuckerberg, con Sam Altman. Y más allá de que las personas entiendan qué es lo que hace puntualmente en esas reuniones, o si trae o no trae inversiones, lo que perciben es que es un presidente moderno. Claro. Es un presidente que Argentina no tuvo en términos de ser un tipo moderno que entiende ciertas lógicas del poder y de la construcción del poder. Y en ese sentido creo que entiende el funcionamiento de las redes sociales mejor que otros. Desde el 2006 que se fundó Facebook, que bueno, nosotros trabajamos con distintos candidatos en provincias, en municipios, etc. Todos salieron corriendo a armarse perfiles de Facebook, de Instagram, de TikTok, ¿no? De toda red social habida y por haber, y casi ninguno entiende la lógica de esas redes sociales. Y creo que una de las cosas que mejor funcionan las redes sociales en general, y que le reconocen a Milei, es cierto nivel de autenticidad. Claro. Ahora, después vos me podés decir, bueno, pero es auténtico, en realidad está midiendo todo el tiempo lo que sucede en las redes sociales y actuando en consecuencia de esas mediciones. Es cierto, pero de algún modo alguien te puede decir, bueno, pero ese es el modo en que participa también la sociedad, o un sector de la sociedad. Y entonces, que Milei cambie de opinión porque ve una tendencia en Twitter, no necesariamente es negativo. Claro. Es una lectura, digamos. Otra lectura, obviamente, es, bueno, Twitter es la cloaca de las redes sociales, está dominada por un par de personas, de cuentas, de trolls que manejan
y dominan las tendencias, entonces no es representativo, además nadie los votó. Pero bueno, hay algo de esa lógica que creo que Milei entiende, y bueno, me parece que en ese sentido le habla a su electorado. Ahora, recién hablábamos de bueno, los candidatos como entretenimiento y el consumo del entretenimiento en las redes sociales, y que Milei, aparte de entender el lenguaje, usó un lenguaje que en cierto punto captó la atención de un montón de gente como entretenido. Digo, esto de pasarse de rosca hablando, de gritar, de insultar, y fue lo disruptivo, pienso. Entonces digo, si ahora Milei es lo disruptivo para todo el resto de políticos, de economistas, de quienes se quieran destacar en las redes sociales en el ámbito político-económico, pienso, ¿no? Porque digo, quienes hacen entretenimiento son creadores de contenido de, no sé, una marca de ropa, que hacen pastelería, lo que sea, no están en este plano. Pero si se quieren destacar, ¿qué sería lo disruptivo hoy? Sí, Para la comunicación, ¿no? Yo quisiera creer que no se trata simplemente de ser disruptivo, digamos, a través de la violencia, de la agresión. Me parece que en ese sentido Milei también tiene algo muy parecido con Trump, ¿no? Que también tiene un estilo muy violento, muy agresivo, muy de denostar a las personas, ¿no? De humillarlas. Llamativamente hay un sector de su electorado, no todos, porque no podemos hacer tal generalización, pero un sector importante de su electorado que no lo ve mal, que lo ve como una cuestión de personalidad. Bueno, es su personalidad. Y en ese sentido yo alguna vez hice una analogía muy riesgosa que me costó algunos llamamientos, digamos, por decirlo de algún modo, que fue comparar a Milei con Diego Armando Maradona. No. Claro, todos me dijeron, ¿En cuál te metiste? pero ¿cómo vas a comparar al Diego, ¿Y cómo era esa comparación? a nuestro Diego, con Javier Milei? No, y la comparación en realidad tenía que ver con que hay una cuestión de estilo, Sí. en el sentido de relación con los medios, ¿no? Ok. Ambos se pelean con los medios de manera abierta, y ambos también tenían algo de estar por encima de toda ley y moral, ¿no? De, bueno, yo soy el Diego, ¿no? Y como soy el Diego, puedo decir ciertas cosas, puedo actuar de ciertas formas, y se me perdona porque soy auténtico. Claro. Y entonces, en ese sentido, me parece que hay ciertos puntos en común en términos de personalidades públicas que aprovechan y se permiten ciertos arrebatos porque les permiten permanecer en la agenda, ¿no? Ahora, si los políticos, creo que Cristina en los últimos intercambios que tuvo con Milei, trató de adoptar también un tono agresivo al estilo de Milei. Para mí no está bueno. Me parece que no es una cuestión de salir a copiar. Me parece que tiene justamente la autenticidad, Claro. tiene que ver con ser quien uno es y bancarla. Y en ese sentido me parece que lo que la gente valora es que Milei se la banca. Digamos, sus electores creen que a veces se va de mambo y que debería moderarse, especialmente cuando va al exterior, porque creen que hace quedar mal a la Argentina muchas veces, y entonces en ese sentido le demandan bajar el tono y sus exabruptos, pero valoran mucho más que sea genuino. Entonces cuando se besa con Yuyito González, Claro. y se ve así torpe y feo, y bueno, podemos hacer un montón de memes al respecto, pero bueno, al final y al cabo es Milei. Y nadie espera que Milei sea un tipo fino, elegante, articulado, amable, suave. No es lo que se espera de él. Claro. Y dijiste muchas veces la palabra electorado, y yo digo, todo el periodismo y quienes estamos en la rosca y que estamos todo el tiempo pensando en esto, no sé si es el resto de la gente, por eso te pregunto, ya hay opinión pública pensando en las elecciones 2025 como estamos los que estamos en los medios y demás pensando en, no sé, la interna del PJ, que la interna de la UCR si se separan. Yo ya estoy pensando, che, el candidato será Axel, por ejemplo, en el PJ, no sé.
¿Vos lo ves, las internas o, che, ¿a quién votaría en 2025? No, la respuesta es taxativamente no. Claro, Y eso es no solo ahora, eso es siempre así, ¿no? claro. Y creo que uno de los principales problemas del sistema político argentino es que tenemos elecciones cada 2 años y eso hace que haya vaivenes cada 2 años y que no nos permitamos tener planes de, por lo menos, mediano plazo, hablando de mediano plazo, como 4 años, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo corriendo detrás de las elecciones, quiénes van a ser candidatos, cómo vamos a construir poder, y creo que eso la población lo percibe de ese modo, percibe a la política como una construcción de poder, pero no entienden o no ven que ese poder o que esa construcción de poder tenga como objetivo el mayor bienestar de la población. Por eso hay un desencanto tan grande con la política, por eso en las elecciones del 2023 lo veíamos en los grupos focales, lo veíamos en las encuestas, un porcentaje muy grande de la población que quería que estalle todo y lo votaron a Milei para que rompa las estructuras. Y ahí hay una diferencia muy grande entre el cambio que le demandaban a Mauricio Macri, que en el 2015 era un cambio de estilo, el cambio que le pedían a Mauricio Macri era que cambie de estilo porque estaban cansados, digamos, del estilo de Cristina, digamos, que era como más vehemente, más soberbio, entre comillas, etcétera. Querían algo más amable, por decirlo de un modo. Y se eligió Alberto Fernández. Y luego Alberto Fernández, que quemó la ficha de la moderación. Claro, ¿no? a eso voy. Digo que después se fue del otro lado. Claro. Pero bueno, digamos que lo votó Alberto Fernández como también, como digo, ¿no? Quemando la ficha de la moderación. Por eso es que después Larreta ya es como, no, ya votamos a un moderado, ¿no? Y entonces a Milei lo votan porque quieren cambio, pero ya no es un cambio de estilo. A Milei le demandan un cambio estructural. Bien. Y entonces por eso esta idea de romper, que a muchos de nosotros nos resuena y nos parece violento, destructivo de una organización necesaria como es el Estado, a un sector de la población lo ve como algo positivo porque realmente quieren un cambio radical. O sea, Claro. son laburantes. Vos hablamos antes del desempleo. Sí, el desempleo es bajo. Y uno decía en el 2023, cuando venían las elecciones, que el desempleo era aún más bajo, a niveles históricos, ¿no? 6% de desempleo en Argentina es bajísimo. Pero si vos sos un trabajador, pero sos pobre, figurar como empleado en las estadísticas no te cambia nada. Claro, no te sirve. Entonces tenemos un montón de personas en Argentina formadas en universidades públicas y privadas, que tienen un empleo, que tienen 2 empleos, que tienen 3 empleos y no llegan a fin de mes. Y entonces esas personas, en gran medida, la forma, digamos, de decir basta y de expresar su hartazgo fue votar por un candidato extremadamente disruptivo, no porque comulgaran específicamente con sus promesas o sus políticas de campaña, sino porque necesitaban y querían ver algo distinto y expresar su descontento con el status quo que es y era la política tradicional. Ahora, vos armabas una suerte de péndulo, ¿no? Digo, veníamos de Macri, que las formas no sé qué, nos pasamos de moderado, ahora nos pasamos de... No moderado, de... no sé cómo definirlo a Milei, ¿no? De todo lo contrario, extremista. ¿Vuelve el péndulo? Sí, creo que le hace muy mal, ¿no? Ese péndulo que vos bien llamabas, Eugenia, que le hace muy mal a la sociedad porque no, digamos, lo que le hace falta a la Argentina es una visión de largo plazo. Venimos escuchando en todos lados que Argentina está frente a una oportunidad histórica nuevamente, porque tuvimos varias oportunidades, porque tenemos recursos naturales, porque tenemos recursos humanos, porque somos proveedores de alimentos. Entonces, pero nos hace falta una visión. Una Claro. visión de qué tipo de país queremos ser, de qué tipo de ciudadanos queremos promover, digamos, queremos fomentar, desarrollar, formar. Y no veo que esa discusión se esté dando, especialmente en la oposición, que es la que tiene ahora la responsabilidad de construir una alternativa para los próximos años, que no sea otra vez volver al péndulo, que no sea otro cambio radical,
pero que sea por lo menos tomar lo que deje este gobierno en pie y reconstruirlo con una nueva visión, una visión que también considere este nuevo lugar que tiene que encontrar el ser humano, ¿no? en este nuevo esquema, este nuevo paradigma. ¿Y vos ves a la oposición en esa discusión? No veo y estoy esperando ansioso que se den esos debates, ¿no? Hace ya por más de un año que Axel Kicillof habló, ¿no?, de la necesidad dentro del peronismo de entonar una nueva canción. La verdad es que no veo que nada de eso Nadie la está cantando. esté ocurriendo. Vos recién, Eugenia, preguntabas si a la población le interesa la interna dentro del PJ. Sí. ¿Quiénes van a ser los que tengan la lapicera de las listas? La verdad es que no. Lo que necesita la población es una visión. Una visión y una visión positiva. Porque creo que ese ha sido el otro gran error del peronismo en particular, el de invertir demasiado tiempo señalando y responsabilizando al otro por los problemas actuales e ignorar muchas señales que estaba dando la población de algunos temas que realmente le inquietaban, como ser las nuevas relaciones laborales, como ser la inseguridad, como ser la inflación, ¿no? Claro, bueno, este gobierno, comulguemos o no, dio una visión nueva de repente, bueno, vamos a dolarizar y vamos a estabilizar, vamos a hacer una refundación de la Argentina, vamos a hacer un pacto de mayo que terminó siendo de julio. Y fue muy claro, yo quiero el poder para devolvérselos. Más allá de que sea una cuestión retórica y de que tenga poco de real quizás en la praxis, desde el punto de vista del imaginario colectivo, desde el punto de vista de dar un mensaje esperanzador, dio el mensaje justo a una población que no quería darle más el poder a la política. Claro, bueno, vos igual sobre eso, vos al principio decías que la población está bancando porque ve que hay cosas que las está cumpliendo. Capaz no lo está cumpliendo de manera directa, porque devolver el poder a la población, ¿cómo lo estaría haciendo hoy? En los términos de mi ley, devolverle el poder a la gente es eliminar las restricciones, las regulaciones y, en última medida, el Estado, que él ve como un obstáculo a estas libertades y a esta intromisión que hace la política a partir de una... la gran estafa que él llama, que son los impuestos, ¿no? Entonces, esa visión me parece que para un sector de la población es bastante clara. Claro, pero no es el bolsillo. No es devolverles dinero al bolsillo, ¿sí? Claro. Bueno, yo creo que eventualmente... Porque se plantea, que el ajuste no le iba a pagar la población, sino que le iba a pagar la casta, y el ajuste es el bolsillo. Pero, es cierto lo que vos decís, devolvió un orden macro, devolvió un orden en esto, limpiar el Estado y demás. Pero entonces no sé si hubo una mala interpretación nuestra, del periodismo, de los analistas, que de repente es tipo, pero están ajustando el bolsillo, o no sé. No, y vos cuando preguntás en las encuestas, el 70% de las personas, bueno, por lo menos en el conurbano es el 70%, en el resto del país seguramente es menos, pero reconoce que el ajuste lo está pagando la clase media. Claro. Solo un 10% de la población te dice que lo están pagando todos, y nadie dice que lo está pagando los sectores más adinerados. Entonces, hay una transferencia directa de los ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía. El laburante promedio no ve eso, no ve cómo el sistema financiero la está levantando con pala. No, haciendo carry trade. Como hay ciertos sectores de la economía que aumentaron su patrimonio y sus ganancias, las sextuplicaron y más todavía. Lo que ve y lo que siente es que había un sacrificio que era necesario hacer, que estaban dispuestos a hacerlo, y otra vez haciendo un paralelismo con los estadounidenses, aspiran y creen que en algún momento van a poder ser parte de ese otro sector. Claro. En el caso de Estados Unidos, que van a poder ser millonarios; en el caso de los argentinos, de clase media, que van a poder ser clase media alta, por decirlo de algún modo, ¿no? Claro. Bueno, estamos cerrando ya, ¿no? Llegamos al tiempo límite. Voy a despedir a Hernán Reyes, gracias por estar acá, de Reyes Filadoro.